¿Y si te dijera que cada 25 de diciembre millones de personas sinceras están participando en una práctica religiosa que Dios jamás ordenó? ¿Y si una de las tradiciones más defendidas dentro del cristianismo moderno no proviniera de la revelación divina, sino de una mezcla histórica entre fe y paganismo? Lo que estás a punto de leer no busca atacar personas, sino confrontar ideas. No es un ataque emocional, es un llamado a examinar la verdad a la luz de la Escritura y no a la sombra de la costumbre. Durante generaciones, el 25 de diciembre ha sido presentado como una fecha sagrada incuestionable. Se ha enseñado que celebrar ese día es honrar a Jesucristo, cuando en realidad muy pocos se han detenido a preguntar si Dios alguna vez pidió que el nacimiento de su Hijo fuera conmemorado. La Biblia, que es la máxima autoridad para la fe cristiana, guarda un silencio absoluto respecto a la celebración del nacimiento de Jesús. No existe mandamiento, instrucción apostólica, ni ejemplo bíblico que ordene observar esa fecha como algo santo. Cuando examinamos toda la Escritura, encontramos que Dios sí fue muy específico en aquello que debía ser recordado. El énfasis bíblico nunca estuvo en el pesebre, sino en la cruz. El apóstol Pablo explicó que al participar del pan y de la copa, se proclama la muerte del Señor hasta que Él regrese. La redención no ocurrió en Belén, ocurrió en el sacrificio. El nacimiento fue necesario, pero la salvación se consumó con la entrega de la vida de Cristo. Entonces surge una pregunta inevitable. Si Dios no estableció esta celebración, ¿de dónde proviene el 25 de diciembre? La respuesta no se encuentra en la Biblia, sino en la historia. Siglos después de Cristo, cuando el Imperio Romano buscaba consolidar su poder, se produjo una fusión entre el cristianismo y las creencias paganas. Antes de ser asociado con Jesús, el 25 de diciembre ya era una fecha importante para Roma, dedicada al nacimiento del Sol Invicto, una festividad ligada al culto solar y a deidades paganas. Para facilitar la transición religiosa y mantener la estabilidad política, la Iglesia institucional decidió superponer el nacimiento de Cristo sobre una festividad pagana ya existente. No fue una decisión guiada por revelación divina, sino por conveniencia. El resultado fue una celebración que mezcla elementos bíblicos con prácticas que Dios nunca aprobó. Esto plantea un problema serio para quienes desean adorar a Dios en espíritu y en verdad. Pero hay más. La Biblia misma ofrece pistas claras de que Jesús no nació en diciembre. El relato del nacimiento menciona pastores cuidando sus rebaños al aire libre durante la noche. En el clima de Israel, durante los meses de invierno, los rebaños no permanecían en campo abierto debido al frío y las lluvias. Históricamente, los pastores resguardaban a los animales desde el otoño hasta el final del invierno. Esto sugiere que el nacimiento ocurrió en otra época del año, probablemente en los meses cercanos a la fiesta de los tabernáculos. Esta distorsión histórica demuestra cómo la tradición puede imponerse sobre los hechos. Sin embargo, muchos argumentan que la fecha no importa, que lo esencial es la intención, pero la Biblia nunca enseña que la buena intención justifica una práctica incorrecta. Dios dejó claro que no desea ser adorado tomando costumbres paganas y adaptándolas para su culto. La intención no santifica el método. La obediencia siempre ha sido el estándar divino. El ejemplo de Caín es revelador. Él presentó una ofrenda con aparente sinceridad, pero fue rechazada porque no se alineaba con lo que Dios había establecido. El pueblo de Israel, al crear el becerro de oro, no afirmó estar adorando a otro Dios. Dijeron que estaban honrando al Dios verdadero, pero usando un medio incorrecto. Dios llamó a eso pecado grave. La lección es clara y consistente en toda la Escritura. Jesús mismo afirmó que el amor hacia Él se demuestra guardando sus mandamientos. No dijo que el amor se expresa creando celebraciones emocionales o rituales anuales. La fe auténtica no depende de una fecha específica del calendario, sino de una relación diaria de obediencia y sometimiento. Cuando la fe se reduce a eventos ocasionales, se convierte en una costumbre cultural y pierde su poder transformador. Además,
Muchos de los símbolos asociados al 25 de diciembre tienen orígenes precristianos. El árbol decorado, las coronas, ciertos personajes y adornos provienen de antiguas prácticas paganas relacionadas con la fertilidad, el invierno y el culto a la naturaleza. Aunque hoy se presenten como inofensivos, su origen no es neutral. Dios advirtió a su pueblo que no aprendiera el camino de las naciones ni adoptara sus costumbres. El problema más profundo no son los símbolos visibles, sino la mentalidad que generan. La celebración anual ha producido un cristianismo superficial que cree cumplir con Dios a través de un solo día de religiosidad emocional. Muchas personas participan en ceremonias, cantos y reuniones especiales, pero pasan el resto del año ignorando los mandamientos de Cristo. Esto crea una falsa sensación de espiritualidad sin arrepentimiento genuino. Jesús predicó un mensaje muy distinto. Llamó al arrepentimiento, a un cambio radical de mente y de dirección. El Evangelio del Reino no es sentimental ni estacional. Es una invitación a morir al yo, a tomar la cruz cada día y a vivir en obediencia constante. Reducir la fe a una tradición anual contradice completamente el mensaje que Jesús proclamó. Aquí es donde entra el conflicto con la tradición. Muchos defienden costumbres heredadas con más pasión que la verdad bíblica. Jesús confrontó esta actitud cuando habló de personas que honran a Dios con los labios, pero mantienen su corazón lejos, aferrándose a preceptos humanos. La tradición, cuando reemplaza la palabra, se convierte en un obstáculo espiritual. Algunos citan pasajes fuera de contexto para justificar la observancia de fechas. Sin embargo, los escritos apostólicos muestran que volver a depender de días y celebraciones religiosas sin fundamento bíblico es retroceder espiritualmente. El apóstol Pablo expresó preocupación por aquellos que regresaban a la observancia de tiempos religiosos como si eso los acercara a Dios. Entonces, ¿qué debe hacer alguien que descubre esta verdad? El primer paso es reconocer que la obediencia a Dios está por encima de la presión social, cultural o familiar. Seguir a Cristo nunca fue un camino cómodo. Jesús mismo dijo que quien ama más a cualquier persona o tradición que a Él, no es digno de ser su discípulo. El segundo paso es entender que rechazar tradiciones no ordenadas por Dios no es legalismo. El legalismo consiste en imponer reglas humanas como si fueran mandamientos divinos. La obediencia, en cambio, consiste en alinearse con lo que Dios realmente ha dicho y rechazar lo que Él nunca ordenó. El tercer paso es usar este conocimiento con humildad. La verdad no debe proclamarse con arrogancia, pero tampoco debe ocultarse por temor al rechazo. La Escritura advierte que llegará un tiempo en el que muchos preferirán escuchar mensajes cómodos en lugar de la sana doctrina. Ese tiempo es evidente hoy. Al final, cada persona dará cuenta de su vida delante de Dios. No se evaluará cuántas tradiciones culturales defendió, sino si obedeció la palabra revelada. No será válido decir que todos lo hacían o que la Iglesia lo enseñó así. La responsabilidad es personal e intransferible. La pregunta final no será qué tan bien celebraste una fecha, sino si viviste conforme a la verdad. Por eso, es mejor abrazar una verdad incómoda que permanecer en una mentira cómoda. La verdad no necesita adornos ni defensas emocionales. Necesita ser anunciada con fidelidad. El llamado es claro. Examina todo a la luz de la Escritura. Retén lo bueno. Rechaza lo que no proviene de Dios. La fe auténtica no se construye sobre tradiciones heredadas, sino sobre obediencia viva. Y el que tenga oídos para oír, que oiga.